La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Platicamos con el abogado litigante y catedrático Juan José Rojas, a quien le agradecemos mucho su presencia, para hablar de la renuncia del ministro Saldívar. Ya sabemos las causas, se va el equipo de Claudia Sheinbaum y lo que sigue de esto, las consecuencias. Pero también, si me permites, Juan José, hablar sobre la decisión de una jueza de prohibir tocar fideicomisos del Poder Judicial para Acapulco. Esta parte también es muy importante que la conversemos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar. Hola, ¿qué tal, Marcela? Buenos días, gracias a toda la audiencia. Pues sí, me parece que ha sido todo un tema la renuncia del ministro Saldívar esta semana. Recordemos que no es la primera vez que un ministro renuncia a la Corte, ya pasó anteriormente con Medina Mora, quien también igual no manifestó las causas graves respecto a su renuncia. Sin embargo, fue aprobada por el Ejecutivo y pasó al Senado y se aprobó justamente esta renuncia, y después de él llegó pues una ministra más a integrar la Corte, ¿no? Entonces, no estamos ante un hecho único, sino que ya sucedió dentro de este sexenio, pero me parece importante analizar por lo menos tres cosas, Marcela, si me permite. La primera de ellas tiene que ver con cómo está regulada la renuncia en la Constitución. La Constitución solamente manifiesta que deben de ser causas graves. Sin embargo, no dice para quién deben ser causas graves y mucho menos estipula cuáles son causas graves. En este sentido, el ministro Saldívar publicó el día de ayer una carta en donde manifiesta que causas graves deben de ser interpretadas a la luz de quien dice que son graves, es decir, a la luz de quien está solicitando la renuncia, y que el Senado, después de que el Ejecutivo lo apruebe, pues debería de, tener la anuencia de justificar que ciertamente es una situación grave, ¿no? Entonces, para él, al parecer, con lo que dice su carta, pues las causas graves son que ya no encuentra espacio para poder, actuar de una mejor manera dentro de la Corte. Él mismo lo ha dicho en esta carta, y también que está buscando dónde incidir más para la transformación del país. Me parece importante decir entonces que su renuncia no es inconstitucional, como algunos analistas, algunos compañeros de gremio lo han estado manifestando en medios. A mí me parece más bien que es un asunto de argumentación jurídica, es decir, es un tema debatible, es un tema que la Constitución deja abierto para que podamos batirlo mediante la argumentación jurídica. El segundo de los elementos, Marcela, me parece interesante la relación entre derecho y política. Hay un segmento también jurídico de mis colegas que argumentan que los ministros no deberían de tener afinidades políticas. Pero ¿por qué esta afirmación? Los ministros de cualquier corte, Marcela, en el mundo abrazan afinidades políticas que se traducen en una interpretación particular de los valores de la esfera pública. Algunos, por ejemplo, respaldan el derecho al aborto, mientras que otros lo rechazan. Algunos priorizan las formas sobre el fondo, mientras que otros hacen lo contrario. No obstante, me parece que lo crítico no reside en las opiniones individuales de los ministros, sino en la necesidad imperante de que sus decisiones estén en consonancia con los valores e ideales consagrados en la Constitución. En ese sentido, también me parece que la renuncia del ministro, cuando justifica que es para buscar un espacio donde transformar el país, me parece que es justificable, Marcelo, en el sentido de que todos los ministros tienen siempre afinidades políticas, ¿no? Lo que no deberían de tener son afinidades partidistas, que me parece diferente, ¿no? Ahora, el tercero de los elementos, Marcela, antes de entrar al tema de los fideicomisos, es las formas y los tiempos en los cuales lo hizo el ministro. Eso me parece muy grave. Es decir, lo hace antes de cumplir su mandato de 15 años, le da la oportunidad a López Obrador, pareciera que es un regalo para López Obrador, para que designe a otro ministro más antes de salir de su sexenio. Me parece que fue un movimiento político sumamente calculado, evidentemente. Él primero presentó su carta, luego, horas después, viene Sheinbaum publicando la fotografía. Es decir, ya había un acuerdo previo, ya había todo una estrategia de comunicación alrededor de esta salida, ¿no? Eso es lo que me parece un poco desafiado. Me parece que no abona a la independencia de la Corte. Me parece que mancha también la reputación del ministro Saldívar, que mira, es uno de los ministros de mayor avanzada en el país. Es uno de los ministros que ha apoyado mucho de la transformación de este país en materia de derechos humanos. Sin embargo, la manera en la que sale de la Corte no me parece la mejor.
Y en cuanto a los fideicomisos que mencionaba Marcela, me parece interesante porque mira, justamente una juez del distrito de Chihuahua, muy reciente, cuando se publicó ya en el Diario Oficial de la Federación, aceptó un amparo, le dio trámite y suspendió el traslado de los recursos a la tesorería de la Federación. Entonces, esos recursos están ahorita detenidos por este amparo que presentaron unos trabajadores en Chihuahua y que los han presentado en otras partes del país, no va a ser el único. Entonces, no se pueden utilizar para Acapulco. O sea, y la ministra Piña lo sabía, incluso fue muy inteligente la ministra Piña porque en la carta que ella publica no especifica que se refiere a los fondos de estos fideicomisos, sino que habla en general. Lo cierto es que no se van a poder mover, o sea, no se van a poder mover porque hay amparos interpuestos por trabajadores porque alegan que se les violan sus derechos laborales. Uh-huh. Mira, qué interesante. De esto nos ocupamos un poco más. Nada más déjame regresar con Arturo Saldívar. Entonces, esto estuvo súper planeado. Yo no creo que haya renunciado sin antes decirle al presidente voy a renunciar, o sin antes haber diseñado sobre la mesa una estrategia precisamente porque parte del cometido insistentemente del presidente es incidir sobre el Poder Judicial. Y pues como no le han salido muy bien no ha tenido los resultados que ha querido, pues entonces no quiere cejar en la intención de que finalmente el Poder Judicial se rinda ante su propuesta y ante la concepción que él tiene de este poder. Por supuesto, fíjate, el día de ayer hizo esa manifestación en la mañana, dijo, ojalá que ahora sí le atine por esas palabras, porque de los 4 que postulé anteriormente, se refiere, todos me salieron conserva, así lo dijo, ¿no? Textualmente. Entonces, sí, evidentemente él ve como un manejo político, claro que lo es, una designación de un ministro es un manejo político, Marcela. Eso no hay que quitarlo de vista, siempre va a ser así. Sin embargo, evidentemente lo que ha hecho López Obrador es decirlo públicamente, cuáles son sus intereses, ¿no? Él desea una corte alineada a lo que él define como cuarta transformación. Hay otro sector de la población que apelamos más bien a una independencia, a una autonomía, de que no esté en las filas del partidismo, una corte partidista. Esa no la necesitamos una corte que esté afinada a lo que dice la Constitución, lo que dicen los valores ideales de la Constitución. Entonces, ciertamente sí hay todo un juego político parte de López Obrador. Ahí es donde me parece a mí que los modos y las formas no son las correctas en cuanto a ministro Saldívar, porque sí fue algo planeado, totalmente planeado, es algo que ya se estaba cocinando desde hace tiempo, y esto pone en duda su independencia en la Corte, cuando fue presidente de la Corte, porque si se puso de acuerdo para cómo salir de la Corte en estos términos, ¿por qué no se pudo haber puesto de acuerdo en otros fallos que él emitió dentro que él votó ya como presidente de la Corte? Entonces, sí se queda manchada la Corte en ese sentido en cuanto a la independencia judicial, porque nos hace suponer que él siempre ha estado, pues, digamos, en comunicación constante con este grupo político, ¿no? Entonces, me parece muy grave para la Corte en cuanto al precedente. Repito, todos los partidos, todos los ministros de todas las cortes en el mundo tienen afinidades políticas, por supuesto, eso no lo podemos negar. Sin embargo, dista mucho una afinidad política a una afinidad partidista, eso me parece grave. Entonces, es lamentable que salga de esta manera. Se hubiera esperado a que terminara su mandato dentro de la Corte. Pues le quedaba un año, ¿no, Juan José? Por supuesto, le queda un año, pero ahí es donde me parece que beneficia a López Obrador en el sentido de que le da la oportunidad de que nombre a una ministra en este tiempo que queda. Ahora, esta ministra, porque ya dijo el presidente que va a ser mujer, a quien va a designar, la terna va a ser pura de mujeres, pues solamente va a durar un año y luego va a tener la posibilidad de reelección, ¿no? Uh-huh. Pero sí creo que Saldívar le está dando una carta valiosa a López Obrador durante este último año en su elección. Ajá. Oficialmente, ¿cuál es el trámite? Él presenta la renuncia, se la presenta a la misma Corte, no. se la da a conocer al presidente, ¿cómo es? Bueno, por respeto, se debería de presentar a la presidenta de la Corte y luego, pues también a sus compañeros, colegas. Se acostumbra que en el Pleno se mencione. El ministro Saldívar no lo hizo en el Pleno, sí se lo mandó a la ministra Piña según lo que él ha manifestado antes
de que lo hiciera público. Me parece que es un gesto mínimo de decencia a la Corte. Y luego sí manda la carta al Ejecutivo a través de la Consejería de la Presidencia, y el Ejecutivo acepta, digamos, los términos de la separación en el sentido de que avala la causa grave que es alegada por el ministro. Es que el primer paso, que el Ejecutivo diga, estoy de acuerdo en la causa grave, y lo pasa al Senado. Y el Senado tiene que votar. Es una votación de mayoría simple, es decir, con la mitad de los senadores que estén a favor, con eso se aprueba la renuncia. Evidentemente eso va a suceder porque el partido en el poder tiene mayoría simple. Entonces, una vez que el Senado vota que está a favor de la renuncia, pues ya se completa el proceso, el ministro sale, y ahora sí el presidente de la República debe de presentar una terna para su elección, ¿no? Y la terna deben de ser tres postulantes, se debe de hacer todo un proceso de escucha, de deliberación de estos tres personajes que vaya él a postular, y luego se vuelve a votar, pero ahora se necesitan las 2/3 partes del Senado para que aprueben la designación de alguna de estas tres personas, ¿no? Entonces todavía nos queda tema para debatir. Habrá que ver a quién propone. Ahí va a estar otra cosa interesante, Marcela, porque si el presidente propone a personas cercanas al ministro Saldívar, es que hubo negociación indudablemente, ¿no? O sea, ahí se va a confirmar todavía más la negociación que tuvo con el presidente de la República. ¿Quiénes podrían ser personas cercanas al ministro Saldívar? La abogada académica Magalón, que ya fue postulada en la terna anterior, en donde salió electa Ríos Farhat. También es muy cercana, evidentemente, su secretaria particular, Samplier. Entonces, habrá que ver a quiénes va a postular, porque si son personajes afines o incluso quienes trabajaron en la ponencia del ministro Saldívar, pues esto se va a ver todavía peor, ¿verdad? Porque es decir, hubo una negociación en lo oscurito de a quién vas a postular. Uh-huh. Juan José, buenos días. Habla Manuel Cerrato. Por ahí hay algunas versiones que apuntan a que otro nombre podría ser Leticia Bonifaz. No sé qué tan probable lo veas. Sí, pues, claro, son de los personajes que son afines a López Obrador. Estos dos nombres que he mencionado no son tan afines a López Obrador. Magaloni es totalmente contrario a la Cuarta Transformación, ahí donde yo creo que dudo que pudiera nuevamente postularla, pero es una de las personajes más cercanos de Saldívar, ¿no? Uh-huh. Evidentemente lo que va a hacer López Obrador va a ser, y como lo dijo, ¿no? Él lo mencionó ayer, voy a postular y ojalá que ahora sí le atine a que no me salgan conservas, ¿no? Sí, entonces sí. Es una posibilidad que ella esté también en la terna. Oye, ahora, el ministro Saldívar no puede ocupar un cargo público en los próximos 2 años, eso está contemplado, pero se habla de que podría ser un asesor o incluso hasta un vocero en algún momento de la campaña de Claudia Sheinbaum. Sí, y lo que sí podría hacer sería encargado del despacho de alguna secretaría. O sea, igual no secretario de Estado. Ok, pero como encargado de despacho sí podría. Sí, hasta que se cumplan los 2 años y pueda ya ocupar la titularidad de la secretaría. Ahora estamos hablando en un futuro en el cual Sheinbaum pudiera ser ganadora de la elección, ¿no? Sí. Pero también otro puesto que se está barajeando es que sea el próximo consejero de la presidencia, consejero jurídico de la presidencia. En ese cargo no necesitaría cumplir los 2 años. Solamente es necesario cumplir 2 años para fiscal general de la República, y para senador o senadora, diputado o diputada, o también para secretario de Estado. Pero como encargado de despacho de una secretaría, él tendría la posibilidad, y como consejero de la presidencia también. Ahora, que me parece que lo que se viene, si es que gana Claudia Sheinbaum, justo es una reforma al Poder Judicial y también una reforma de justicia, ¿no? Que es diferente. Me parece que por eso lo están invitando a este proyecto de la Cuarta Transformación, justo para delinear 2 grandes proyectos, me parece. Uno, lo que tiene que ver con una reforma profunda al Poder Judicial, y 2, una reforma a la justicia. Que la reforma a la justicia es
cómo se administra la justicia cotidiana, ¿no? Ajá. Y el ministro Saldívar lo ha dicho con mucha claridad. Una cosa es el Poder Judicial como estructura del poder público, pero otra es cómo es que se resuelven los conflictos en la cotidianidad. Me parece que lo están invitando a esos dos proyectos. Habrá que estar atentos a ver cómo son, qué tan importantes pueden ser, si están alineados con los principios de la Constitución, si no restan autonomía a los demás poderes, si no se está violando justamente estas autonomías. Pues me parece que va a haber un debate sumamente interesante. Esto nos va a dar para platicarlo durante muchos meses, ¿no? Ujú. Y que por supuesto son necesarias esas reformas, ¿no? Porque mucho se habla de la crisis institucional que hay en el país, de la crisis también en los sistemas de justicia y demás. Entonces sí, un debate amplio, abierto tendría que darse. Ahora también luego siempre están estos señalamientos y estos temores, también producto de la polarización, de que si la intención es dejarle a la siguiente administración un poder judicial a modo, ¿no? Y que entonces todos estos ataques y toda esta narrativa denostando, ¿no?, la labor de, sobre todo, de los mandos superiores del Poder Judicial, este asunto con los fideicomisos y ahora el papel que pudiera jugar el ministro Saldívar desde fuera, ¿no? Esas son cuestiones meramente políticas, Juan José, o sí se ve alguna intención como dejar un poder judicial pues más afín, más alineado a los propósitos de la 4T, independientemente de que pues tiene que ser un poder judicial, un poder autónomo el judicial, ¿no? Por supuesto, o sea, yo creo que es una línea muy clara en cuanto a tener una corte a modo de los valores y los ideales de la Cuarta Transformación, eso sin duda. Evidentemente a López Obrador eso no le ha funcionado, gracias a Dios, en el sentido de que los cuatro personajes los cuatro juristas que él ha postulado y que han estado ya como ministros de la Corte, pues solamente dos de ellos son los que han estado más digamos, alineados a la narrativa y a las propuestas de este gobierno en turno. Lo digo que qué bueno que suceda así, porque justo lo que necesitamos es una autonomía, y como lo decía, no necesitamos ministros partidistas, sino ministros Exacto. que sean partidistas, pero de la Constitución, de los valores, de la Constitución y de lo que la Constitución protege, ¿no? Entonces sí, por supuesto es un movimiento político. Me parece que no va a ser tan trascendental porque como lo hemos visto en las votaciones, pues la mayoría de los ministros no están totalmente de acuerdo con algunas acciones de la Cuarta Transformación. Sin embargo, lo que se va a venir interesante es justo la persona que gane la presidencia el próximo año va a tener la posibilidad de nombrar a 5 ministros, porque hay 5 ministros que van a terminar su mandato justo el próximo sexenio. Okay. Entonces, ahí va a estar también interesante, porque López Obrador ya tuvo la oportunidad de nombrar a 5, y el próximo presidente o presidenta de la República va a nombrar a otras 5 personas. Entonces, dentro de 6 años, vamos a tener una corte totalmente diferente a la que tenemos ahora. Eso hay que tenerlo en el mapa y en la mesa, porque puede cambiar, ¿no? Para bien o para mal, incluso cómo esté configurada la corte. Exacto, muy bien. Exactamente. Muy Juan bien. José, pues muy interesante. Por supuesto, estaremos buscando tu opinión conforme vayan sucediendo las cosas. Siempre importante darle el seguimiento a este tipo de noticias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Juan José. Juan José Rojas, abogado litigante y catedrático. Son las 8 de la mañana en punto. Vaya que Segalmex